No quisiera adentrarme en lo que es una aproximación de una consultoría tipo, porque tampoco creo que podría propiciar valor, ¿no? Muchos de vosotros tenéis muchísima experiencia y bueno, pues sería pisar sobre mojado, ¿no? Pero en este modo sí que quiero hacer ese énfasis, ese hincapié en la importancia de la gestión de la comunicación, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un entorno de equipos ágiles, muchos de ellos, en los cuales la comunicación, la confianza, ese diálogo, ese debate, pues se propicia mucho, ¿no? Ese pensamiento lean. Y es necesario el poder introducirse y el poder obtener esa info que es necesaria. Bueno, pues básicamente una vez obtenido esta información a lo largo del camino, en esas primeras semanas, pues fui lógicamente tomando las notas e intentando identificar por dónde podría potencialmente fallar más, el por qué se introdujeron las prácticas Scrum. Creo que dentro de los marcos de gestión de buenas prácticas existen ocasiones en las cuales a nivel de negocio se intenta implementar un marco de gestión como si fuera, en cierto modo, la panacea a los problemas que puedan estar surgiendo en la organización. Y en muchas ocasiones, es una buena intención, pero en muchas ocasiones, desgraciadamente, no suele ser efectivo, sobre todo por dos razones. Una de las cuales, no es ni más ni menos importante, es muy crítica, que es la falta de sponsorización de esas buenas prácticas. En este caso eso no ocurría. Y en la otra pata, bajo mi punto de vista, sería básicamente el hecho de mal entender ese conjunto de buenas prácticas como que solo afecta a una parte de la organización, ¿no? Y bueno, por ese lado sí que, si bien la parte operativa del desarrollo diario y demás sí que lo tenía está muy madura en cuanto a la dinámica de trabajo y demás, la parte de negocio creo que no ha asumido bien esa aproximación a nivel táctico dentro de la empresa, ¿no? Bueno, como decía, internamente pues el objetivo inicial era diseñar esa oficina de proyectos, entonces, como he comentado, me he centrado en aquellos aspectos que eran más importantes, en entrar a averiguar por qué los proyectos se alargaban en el tiempo, no se entregaban a tiempo, no había esa capacidad de poder digerir la demanda que estaba habiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también dar unas pautas para establecer, una vez que esos procesos estén consolidados, esos cimientos de esa nueva estructura estén sólidos, pues poder gestionar una oficina de cartera de proyectos centrada en aspectos muy básicos como sería el control presupuestario, el control de tiempo y los recursos, no entrando de lleno en lo que es la gestión predictiva de los proyectos, ¿no? Pero sí teniendo esas métricas para poder tener un control de esa cartera de proyectos, teniendo en cuenta bueno, que se estaba trabajando por microfases, por sprints, generalmente de una semana. Entonces, si empezamos a multiplicar la cantidad de sprints que tiene un proyecto por los 100 y pico proyectos que había, ciertamente se hace harto complicado el poder consensuar, ¿no? Y condensar esa información. Bueno, una vez estamos realizando esta aproximación en la empresa, pues propició una serie de hitos a asumir, que digamos que es trabajar la parte psicológica en cuanto a los diferentes sensibilidades dentro de la empresa, diferentes responsabilidades, ¿no? Esto es un cambio de mentalidad, que tiene un impacto global. Por eso no solamente implica operaciones, no es cogernos y vamos a implementar Scrum, que esto les va a ir muy bien y nos va a resolver todos los problemas en la corporación. Esto no es así, es un cambio de mentalidad que tiene que estar sponsorizado por la parte ejecutiva, esta implementación lógicamente, pero que es necesario entender cómo funciona y cómo se intercomunica con la parte, vamos a decir, de negocio, la parte directiva, ¿no? Y esa filosofía de propiciar que los equipos se autoorganicen, de propiciar que tengan esa gestión de la carga de trabajo, de la actividad de producto, etcétera, y que de la parte de negocio se centren más en indicar cuáles son las prioridades, ¿no? Es difícil, hay reticencias al cambio o incredulidad, diría yo, sobre la potencial efectividad de esta forma de trabajo, ¿no? Generalmente por la parte más de negocio, ¿no? Luego es una ardua labor el llevarlo a cabo. Algo básico, estoy con hitos que yo creo que son muy básicos, no solamente en lo que es aproximaciones de entornos ágiles, sino de forma genérica, aquello que no se mide no existe.
una de las principales cuestiones que suelo preguntar es, bueno, qué se está midiendo, ¿no? Para poder ver qué parametrizan, qué consideran crítico, ¿no? En este caso, la escasa información de datos sí venía por la parte de Scrum, por la parte del producto, los work done, los flujos de caída, la evolución de la velocidad de los equipos, etcétera, etcétera. Y ciertamente era una información muy valiosa porque me ayudó a poder comprender cómo se engordaban los proyectos sin acabar de hacer un cierre, digamos, estandarizado o un cierre en el cual a partir de entonces servía de matriz sobre la cual poder gestionar los cambios y poder, digamos, desarrollar lo que es la implementación propiamente dicha, ¿no? Entonces, intenté, en la medida posible, aprovechar la parte más importante de esas métricas que estaba generando y propiciar otra serie de indicadores clave, ¿no? No todo lo que se hace, lógicamente, se está haciendo mal. En entornos de mucho estrés, mucha carga de trabajo y demás, pues es muy fácil caer en el pesimismo y bueno, es importante que quizás desde fuera es más sencillo el poder vislumbrar qué elementos se están realizando bien, ¿no? Y había unos cuantos que se estaban realizando de una forma muy correcta y sobre todo me quedo con el factor humano y con la verdad es que la accesibilidad en cuanto a los equipos técnicos que me propiciaron, ¿no? Resultó mucho más sencillo y muy grato el hecho de poder tener acceso a la información, el que dedicaran el poco tiempo disponible que tenían a poderse sentar, a poder comentar los temas, a propiciar ideas y también la paciencia enorme e infinita que tuvieron en comentarme cosas a nivel de desarrollo de software, a nivel técnico, porque es un campo en el cual no provengo y bueno, pues es necesario también poderse involucrar un poquito, ¿no? A que sea alto nivel y poderse hacerse la idea de los elementos que tenían, sobre todo problemas, ¿no? Impedimentos para realizar su trabajo. La meta, por mucha teoría que se está hablando, es muy sencilla, es pasar, entre comillas, sencilla de explicar, pasar de un caos reactivo, es decir, ocurre tal incidente, tal marrón, por hablar comúnmente, y vamos a hacer el parcheo, a pasar a los procesos definidos, ¿no? Entonces, básicamente ese era el objetivo, en el cual primero hay que estabilizar, hay que saber qué se está haciendo con esas métricas, dónde tenemos que mejorar, plantear una serie de procesos básicos, empezar a trabajar con esos procesos, acostumbrarse, para luego poder optar a cuestiones más complicadas, por así decir, o escalables en cuanto a la mejora de procesos y poder obtener una oficina que gestione este tipo de cuestiones, ¿no? De nuevo, en cuanto al impacto global, todos somos responsables del cambio, hacer copartícipes cada cual con su responsabilidad y tener claro cuál es la meta, ¿no? Que la comunicación esté clara, es decir, esto lo tenemos que hacer porque está ocurriendo esto, que aunque para mucha gente sea obvia, en el momento que empiezas a elaborar métricas, pues o a ofertar esas métricas y pues puedes ver las cosas que se han hecho bien y las cosas que no se estaban haciendo de forma correcta y que era muy usual, ¿no? También explicar el porqué de las buenas prácticas y sobre todo hago hincapié en las buenas prácticas no es el método o la normativa que hay que seguir a la Z. Aquí las cosas la teórica no se mete con calzador. Y bueno, también por la parte de los scrumianos, por así decir, sí que había alguna persona que bueno, pues quizás era muy firme defensora demasiado de la exclusividad del uso de Scrum, ¿no? Y yo lo que creo es que el conjunto, las buenas prácticas están para poder obtener aquellos elementos que necesitas, has identificado que tienes que implementar y puedes hacer una buena combinación, pues estupendo, ¿no? Y no me gusta estar mareando la perdiz con los clientes de si estoy utilizando un diseño P3.0 para la PMO y esta parte vamos a gestionar bajo PRINCE2 o lo que sea, sino esta es la aproximación que propongo, se puede realizar así, etcétera, etcétera, y básicamente centrarnos en lo que es la entrega de valor, que es lo que realmente es importante. Bueno, vale. Otra de las cuestiones que además crea mucho controversia, he visto en foros, sobre todo en LinkedIn, internacional, es el tema, disculpen, es el tema de la disyuntiva de Scrum Master o Manager, dependiendo con quién te estás dedicado, gente que opina que es un project manager o no, en este sentido. Bueno, bajo mi punto de vista, clarificar dentro de lo que es entornos ágiles, para mí el Scrum Master, Scrum Manager
es el facilitador, el representante, el consensuador, etcétera, etcétera, el que promueve que todo el equipo proponga cuestiones, trabaje de forma cohesionada, y para mí es un portavoz, un motivador, ¿no? No tiene ese grado de, vamos a decir, entre comillas, de autoridad que se vendría fijado por la imagen de gestor de proyectos típico, ¿no? Entonces, vuelvo a decir de nuevo lo que es el tema de la comunicación, el tema de consensuar, en el tema de razonar, y creo que hay que hacer ese énfasis aquí porque aunar lo que es un conceptos tácticos o estratégicos de una empresa que quiere propiciar a la hora de elegir una cartera de proyectos junto con equipos que están trabajando en entorno ágil, puede crear malos entendidos o puede crear barreras en cómo estemos utilizando el lenguaje. Hay que ser especialmente, bajo mi punto de vista, cuidadoso con este tema y cómo aproximarlo. Bueno, pues una vez que, como hablaba antes, obtuve una serie de elementos de diferentes marcos de buenas prácticas. En este caso me centré, estaban utilizando Scrum, algunos Kanban. Bueno, pues con la experiencia que tenía pues, de implementaciones bajo Prince 2 y algunos elementos de propiciar, de mejoras en cuanto a lo que es el diseño de una oficina, en este caso de proyectos, no de programas, que bajo el P3.0. Independientemente de esto, existen muchos marcos, podría haber sido del PVP, por supuesto, y la cuestión es, de nuevo, incido en el poder entregar valor y que las propuestas tengan una racionalidad, que tengan un sentido y que tengan que estén consensuadas con las diferentes partes interesadas que están involucradas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cuestiones alto nivel, tres patas imprescindibles, y quizás de nuevo me vuelvo a incidir en cuestiones muy básicas, pero creo que no por ser muy básicas debemos de dejar de tener en el horizonte. Serían tres patas que serían las personas, la tecnología y los procesos. En este caso considero que a rasgos generales, en la situación que he tenido que hacer la consultoría, tanto a nivel de personas como de tecnología, eran patas que sí que estaban cubiertas perfectamente, y que el problema estaba ubicada en los procesos. Me están comentando que quizás se me está escuchando abajo, no sé si ahora, espero que me estéis escuchando mejor, ya que no sé si hay un problema con el micro, ¿no? Y en cuanto al tema tecnológico, hablamos, gracias, hablamos de entornos de desarrollo de software. Ya hay una cuestión que, si una empresa está pensando en la parte de desarrollo, en implementar elementos ágiles, estamos hablando de implementar funcionalidad, implementar calidad, tener control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista es muy importante, ya que el desarrollo se hace enfocado a poder probar de forma con código que los incrementos que estás haciendo de funcionalidades pues están bien hechos para poder seguir la parte siguiente, etcétera, etcétera, y poder construir de forma escalable con una calidad. Creo que es importante, antes de plantear quizás una implementación desde cero de lo que son prácticas ágiles, el poder tener en mente esta aproximación de TDD, ¿no? Desarrollo enfocado a pruebas, el poder, en la medida de lo posible, que es muy arduo, pero poder tener una buena documentación de las diferentes interdependencias. En este caso hablamos de librerías de software, que luego las podemos extrapolar a los diferentes componentes en las gestiones de proyecto para ver los impactos que puede haber, etcétera, etcétera. Pero creo que es un esfuerzo que es a realizar previo a poderse plantear después lo que es la implementación poco a poco de un entorno ágil, independientemente de sea Scrum o cualquiera de los que existen en el mercado, ¿no? Ya que considero que si existen muchos problemas de código por muchos problemas, diferentes motivos, pero por falta de documentación, porque existen demasiados bugs o lo que fuere, pierde un poquito el sentido del horizonte que es la calidad, ¿no? De poder entregar calidad. Aquí vemos son unas fotografías reales de los tableros de los sprints, de diferentes proyectos que se estaban realizando. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque era un espacio bastante grande, con muchos proyectos, lógicamente, hemos hablado más de 100 proyectos, y donde además
se pudo vislumbrar en lo que es el sentido de poder dar libertad a los equipos de poder utilizar entornos ágiles en modo genérico. Había equipos que se sentían mejor utilizando un tablero de Scrum, otros mejor un tablero de Kanban, que básicamente, para dar un poquito más de info a aquellos que no estéis habituados, nos está indicando de forma mucho más sintetizada pues qué elementos están en progreso y cuáles se han completado. Es muy sencillo en cuanto a poder visionar ese progreso. Los equipos estaban trabajando de forma muy dinámica, actualizando las partes de los diferentes estatus, realizando las diferentes reuniones, las diarias, las retros, todo lo que conlleva los artefactos de Scrum. Y en este caso, pues, por ejemplo, también las gráficas de bondad, de lo que sería la, entre comillas, bajada de comenzar una fase, la parte de la cúspide, con todos los requerimientos y cómo vas avanzando y vas disminuyendo esto hasta el final del último sprint, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era la parte ágil, por así decir, que, como digo, considero que estaba bastante estable y que además los equipos sabían qué velocidad de progreso podían llevar, con lo cual es una gran ventaja a la hora de encomendar un nuevo proyecto, porque pueden estimar de una forma bastante aproximada el esfuerzo en cuanto a tiempo que van a necesitar a priori el tener que realizar, ¿no?, en base a unos requerimientos de entrega. Y por otro lado está la parte de gestión, la parte directiva de la cartera, ¿no? Sobre todo incidencia en la gestión de cambios. Hay que implementar un proceso de gestión de cambios, unos indicadores claves para poder obtener una serie de métricas y ver si unos criterios de éxito básicos se estaban cumpliendo o no, una estructura acorde de gerencia que pueda soportar este tipo de cambios que se plantean y, lógicamente, una inversión en perfiles de gestión, que es donde quizás la pata fallaba en cuanto a necesidad de poder incorporar estos perfiles y, por otro lado, continuar con una formación en gestión de proyectos y sobre todo la incidencia y la importancia de los cambios y la comunicación. Bueno, para esto propuse, sin que suene suntuoso, unas reglas de oro, ¿no?, en cuanto a una serie de elementos que he sugerido en los cuales se tenían que respetar, viendo sobre todo el funcionamiento diario, ¿no?, en la empresa. Bajo mi punto de vista, una buena aproximación, en la medida posible, sería un equipo por proyecto, en los cuales existe un tipo de practicidad y funcionalidad, ¿no? En cuanto a equipos, estamos hablando de entornos ágiles de entre 5 hasta, creo que un máximo de 10 personas sería lo idóneo, ¿no? Menos de 5 o más de 10 no sería muy factible en ese sentido, ¿no? Las disponibilidades a la hora de obtener recursos, pues que básicamente sean de un 50 a un 100, te puedes quedar pasado, igual un recurso consideras que necesitas un 25% del tiempo, pero en este caso creo que era necesario simplificar, es decir, utilizar recursos a mitad de tiempo para poder participar en partes de desarrollo y, por otro lado, el poder afrontar como contingencia posibles incidencias que puedan venir de calle. ¿Por qué? Porque en este caso el propio equipo de laboratorio tenía que hacer frente a las fases de diseño, implementación y también la fase de operaciones. No existía en ese momento un equipo de producción con un gestor de producto en esas fases y que pudiera atender el soporte de las incidencias que pudieran surgir. Y como os podéis imaginar, pues bueno, evidentemente si falla una máquina en un casino, pues, o un sistema en un casino o en varios, pues es muy crítico el entorno y es necesario poder tener un red de contingencia para la gestión de las incidencias y problemas que puedan surgir. Asegurarse que las métricas, sobre todo de traqueo de actividades diarias y demás, se estaban realizando por todos los equipos, ya que la labor de nuevo de poder concienciar, de poder razonar el hecho de la necesidad de que se tiene que poder proyectar el esfuerzo que se estaba realizando diario. Entonces, aquello que no se medía no existía. Entonces, aseguranza de poder llevar a cabo esta serie de métricas diarias que propuse. Las fases de sprint, en las cuales está acordado una funcionalidad que se tiene que entregar, que en este caso eran quincenales,
no se tenían que interrumpir. Esto es un hito muy importante porque, porque los equipos tienen aproximadamente una velocidad consolidada, se tienen que centrar, concentrar y tiene que tener ese tiempo para poder realizar las labores, para poder entregar esa funcionalidad, y hay que, en la medida de lo posible, evitar a toda costa el que se tenga que interrumpir los equipos en medio de un sprint, ¿no? El hecho de utilizar entornos ágiles o prácticas ágiles es que voy a intentar reducir el tiempo de objetivo de entrega de una funcionalidad, pero a cambio lo que doy es, digamos, un cierre de no incluir más requerimientos durante ese sprint, de no interrumpir los equipos o de reasignar miembros de ese equipo en medio de un sprint a otros elementos, ¿no? Es algo muy importante y que no siempre se respeta en términos genéricos, ¿vale? Realizar unas buenas estimaciones que sean realistas en cuanto al esfuerzo de lo que hay que entregar, a qué problemas pueden surgir, qué riesgos. Ahí entra mucho la parte del feedback que nos tiene que venir por la parte técnica. Luego necesitamos las partes de los representantes, y digo representantes, no gestores, de los equipos de Scrum, sobre todo los perfiles más senior, que nos puedan ayudar a nivel de negocio a poder estimar pues de una forma más idónea los nuevos productos que se tengan que entregar, ¿vale? Fomentar la participación en las reuniones ágiles, tener en cuenta que todos los días hay una reunión diaria de unos 15 minutos, a veces era menos, en los cuales pues los equipos se reúnen, el desarrollo se reúnen, pueden venir puntualmente otros miembros, en este caso imaginaos, pues podría venir miembros del equipo de grabación, de músicos, de la parte de diseño creativo, etcétera, etcétera, y hacer un chequeo rápido de cómo está el estatus del panel, qué elementos consideraba poder realizar, etcétera, etcétera, ¿no? Propicia mucho la comunicación, ¿no? Pues intentar motivar para que todo el mundo participe, no todo el mundo, lógicamente, a nivel personal, pues se presenta de la misma forma, sobre todo en público, y bueno, pues es una labor de poder poco a poco ir motivando y que la gente se anime a participar. Como comenté antes, también el tema de la mejora de calidad, la fiabilidad del software, ¿no? Esto está enfocado a entrega de calidad y, como diría, con cualquier marco de gestión. Se tiene que entregar valor y el valor significa calidad, que aquello que se produzca, tenga una finalidad que sea fiable, ¿no? Sobre todo en un elemento que es muy sensible, como es el tema del desarrollo de software, y más en un entorno de ámbito de juego, de casinos, etcétera, etcétera. Vale. Una de las cuestiones que también son muy importantes, junto con el tema de la no interrupción de los sprints, es el mal uso que se pueda llegar a hacer de los files, ¿no? Estoy hablando aquí de entorno Kanban, que es cuando surge un incidente muy grave en el cual se genera una interrupción del sprint, un equipo, y entonces pues se tienen que dedicar exclusivamente a poder solucionar este problema que ha podido surgir, ¿no? Entonces, es muy importante que esto esté muy justificado. Tiene que ser, no puede haber varios fires en el mismo equipo, no debería de haber, y tiene que ser un incidente de una severidad muy grave en el cual motive o justifique a nivel de negocio que se tenga que interrumpir las actividades de ese equipo, ¿no? Como cuando hablamos de entorno ágil, mucho tiene que ver con aparte del dinamismo, con el plano visual. De unas recomendaciones que he visto en varios foros y que la verdad es que también he adoptado y sugiero, y es el hecho que en empresas que hay unos cuantos equipos concurrentes trabajando, se pueda utilizar algún sistema de señalización para poder rápidamente poder ver cuando un equipo está con un file, no se le puede interrumpir, no se le puede molestar, y que saben que esa gente está bajo una presión más extrema, ¿no? Y eso, por ejemplo, se sugiere el uso de chalecos de diferentes colores o cualquier cuestión de este tipo, en el cual nos pueda indicar de forma visual rápidamente que ese equipo en concreto pues está atendiendo un fallo. Bueno, esto por la parte es una parte inicial de lo que es el tema de Scrum. Luego, lógicamente, a la hora de gestionar una cartera tenemos que tener unos comités de gestión, unas partes interesadas que se puedan reunir y a diferentes niveles puedan tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida de los productos. En este caso, yo la aproximación que he sugerido son tres, que son los comités de producto,
los comités de proyecto y una parte dedicada exclusivamente a lo que es la parte de cambios, ¿no? El de producto, más que nada para asegurar esos patrones de calidad y alcance. ¿Por qué? Porque hablamos de un sector extremadamente dinámico, en el cual es necesario el poder adaptarse a los cambios que puedan venir por mercado y necesitas tener una serie de perfiles senior que conozcan muy bien el producto, su ciclo de vida y que puedan ser garantes en el momento necesario poder propiciar que tenga que haber ciertas mejoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y también asegurar la calidad de ese producto. Comité de proyecto involucrando lógicamente al equipo de Scrum junto con un representante de área, que haría las veces en este caso de gestor de proyecto. Y luego un comité de cambios, ¿por qué? Porque genera muchísimos cambios en este entorno y es necesario coordinarlos, aprobarlos, justificarlos, para que todo el mundo pueda vislumbrar si está autorizado o no, qué versión, etcétera, etcétera, ¿no? Tener un control sobre esto. Aquí voy a extender aquí porque si no la verdad es que sería muy largo, pero bueno, es un modelo de ciclo de vida de proyecto. Simplemente comentaros que dividí en 5 fases. La fase desde la creación del producto, esa idea que puede surgir de un muñeco que haga esta serie de funciones, de interactúe de cierto modo, una fase más gráfica, visual. Si esta fase se aprueba, por quienes aprueba, etcétera, pasa a preproducción, una estimación y una validación, por así decir, de viabilidad por la parte de desarrollo también, una maduración de esa idea, creación de storyboards. Es un proceso similar a también la creación de lo que pueda ser una animación de dibujos animados, no tiene mucha diferencia y sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo tecnológico como motores 3D, generación de gráficos, etcétera, ¿no? La fase de producción o implementación que me gusta más comentar, típica que pueda ser del proyecto, y su transición al departamento de calidad para dar la validación y su posterior fase operativa, ¿no? Es un planteamiento, una sugerencia de cómo, perdón, de cómo ir hacia las diferentes fases que han podido surgir o que deben surgir, pero siempre un denominador común y es que para pasar de una fase a otra tiene que haber una validación, ¿vale? Y esa validación tiene que estar por las partes, tiene que estar involucrado en las partes interesadas. Y eso lo que indica son 2 cuestiones. Primero, que existe un consenso y existe una responsabilidad de verdad esa validación y que ese producto que va a pasar a la siguiente fase tiene ese consenso por parte de la empresa, ¿no? De esta forma se evitan, entre comillas, malinterpretaciones o conceptos erróneos. Es importante el poder generar esta documentación que permita este consenso, ¿no? Y todo esto bajo un caso de negocio que se va alimentando y se va justificando en cada una de estas fases. Vale. Aquí es donde viene el tema de ¿y qué hago yo con los sprints, no? O sea, aquí tenemos microfases de proyecto, cada 2 semanas tenemos un sprint, un proyecto puede tener pues 20, 30, 40 sprints, etcétera, etcétera. ¿Cómo meto yo esto dentro de lo que es vamos a decir, la gestión predictiva o la gestión tradicional perdón, de proyectos, ¿no? Como bien decía antes, el sprint se basa en la entrega de un elemento, de una parte que entrega una funcionalidad, entrega algo que tú puedes demostrar que está funcionando, ¿no? No se debe mucho avanzar en un desarrollo de un código que lleva mucho trabajo y demás y luego acaba el sprint y realmente no puedes demostrar qué funcionalidad está entregando esto, ¿no? Esa no sería la aproximación, ¿no? Entonces, básicamente lo que he planteado es el hecho de poder aunar un conjunto de sprints que tiene un tipo de funcionalidad, que se pueda aunar esa funcionalidad, ¿de acuerdo? Para poder, digamos, formar lo que sería una fase de proyecto, por así decir, ¿no? Y de esta forma pasar de 30 a 40 sprints a poderlo condensar pues igual en 4 o 5 fases de proyectos, de tal forma que a nivel de la gestión del proyecto en sí, incluyendo no solamente el equipo Scrum, sino todos los elementos de las partes interesadas y sobre todo en pro a una gestión más por la parte de negocio de ese estatus, pues nos pueda indicar si estamos en tiempos, evidentemente si el coste se ha podido disparar, los diferentes riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una labor en la cual hay que ceder por ambos lados, por la parte de negocio, porque no puedes llevar un control tan imperioso o de forma tan vertical, por así decir, y por la parte y sobre todo con el tema de la documentación tan exhaustiva, es necesario documentar. Entorno ágil, digamos, potencia
potencia el hecho de ser más dinámico, no tanto la documentación, pero eso no significa no se tenga que documentar, ¿no? Y por eso, por la parte ágil, también es necesario que los equipos sean conscientes de que existe un extra que hay que aportar en cuanto a la documentación para poder adaptar y para que el negocio también tenga visibilidad sobre estos ámbitos, ¿no? Entonces, estas tres fases de preproducción, producción y operaciones, esa subdivisión en diferentes grupos de sprints que nos pueda descomponer el ciclo de vida del proyecto en grandes hitos, por así decir, y de esta forma poder gestionar mejor a nivel de proyecto. En cuanto a lo que sería el gráfico, no sé si lo podréis ver bien, lo que sería el gráfico de propuesto de lo que es el gobierno, los diferentes puestos y demás. Aquí lo que propuse es, ya que existían diferentes product owners, que sería el equivalente, por ejemplo, en PRES2, salvando diferencias al senior user, a la parte que representa los intereses del usuario, por así decir, ¿no? Y que viene de negocio y que suele indicar también las necesidades que tiene que haber y qué es más prioritario, qué no es más prioritario, etcétera, etcétera. Pues nombrar un representante de los propietarios de producto, ¿no? De nuevo hablo de representante, aquí digo senior product, cuando hice la presentación hubo reticencias, ¿no? Sobre todo en la parte de Scrum Managers, porque diciendo aquí no hay gerentes, ¿no? Efectivamente no hay gerentes, no es cuestión de gerencia, es cuestión de representatividad, ¿no? Que pueda tener conocimiento del portfolio que se está realizando y que pueda representar en la parte de la oficina de la cartera de proyectos, pues esa parte interesada, ¿no? Que es la de producto. Lógicamente, un gestor de recursos, imprescindible, a analista o analistas de PMO que ayuden a hacer la labor administrativa, recojan esos datos de métricas de evolución del proyecto, de cargabilidad, etcétera, etcétera, y la parte representante de los Scrum Managers, que también tiene que formar parte de lo que es el ámbito de la cartera de proyectos, ¿no? Todo esto pues con la parte ejecutiva de la dirección de planificación, ¿no? Que será la dirección de la PMO. Por la parte inferior pues tenemos los diferentes equipos ágiles y es la forma en la cual yo he planteado el poder hacer una aproximación para integrar lo que son representantes de los equipos Scrum dentro de lo que son los comités de dirección y en este caso pues de la cartera de proyectos, de la cual la parte ejecutiva pues directamente propicia la información o es representante de lo que es el comité de dirección. Entonces es un poco complicado el poder aunar estas dos ámbitos, pero es necesario que estén representados todas las partes, lógicamente. Bueno, aquí simplemente lo que he planteado, y no me quiero extender mucho porque si no nos vamos a ir mucho de hora, y lo que me interesa es poder también pasar a ronda de preguntas, que espero que tengáis alguna en la recámara dispuesta a disparar. Esta es la aproximación que he planteado para la gestión de cambio. Es una aproximación estándar, es decir, esto es algo que he implementado en otros entornos y que ha funcionado razonablemente bien. Y es muy sencillo en cuanto a una gestión de cambios con un ciclo semanal, ¿no? Vamos a ver si vuelvo a la plantilla, disculpad. Bueno, pues básicamente se trata de un ciclo de vida semanal en el cual a lo largo de las semanas se envían las peticiones de los cambios. La oficina de proyectos en este caso indica el listado de cambios que se han identificado, se han requerido y se van a analizar. Se analizan y bueno, pues los lunes, por ejemplo, es cuando se comunica a nivel corporativo qué cambios se están utilizando, ¿no? Esto es algo que yo he oído mucho de situaciones en empresas de TI que tienen implementado prácticas ITIL, ¿no? En la gestión de cambios, en transición. Y básicamente a veces puedes pensar que te llega mucha info y que no es relevante, etcétera, etcétera. Pero si estamos hablando de una empresa que no es excesivamente grande y tampoco... y los cambios en este caso son extremadamente críticos, creo que es necesario el que exista esa visibilidad sobre los cambios, el que exista repositorios en línea, que exista plantillas para poder solicitar estos cambios, que exista una dirección genérica de distribución en la cual la gente sepa dónde tiene que enviar esas peticiones, si se le deniegan, por qué se le deniegan, o si es condicional, qué elementos tiene que haber para que se aprueben, etcétera, etcétera. Y de esta forma se habitúen a una aproximación a cómo procedimentar los cambios de una forma ordenada. Lógicamente tiene que haber también para los cambios urgentes, menores a 3 días en este caso, pues bueno, pues igual hay que prescindir tanto del email y en momentos muy justificados
pues tirar más de teléfono o reuniones in situ, ¿no? Para poderlas llevar adelante, y lo importante es luego poder hacer una retrospectiva y ver los cambios que se han tenido que implementar, pues si han ido bien, no han ido bien, etcétera, o si hay que hacer un más esfuerzo, ¿no? Para implementar uno más estable. Cronogramas de plan de proyecto a nivel de gestores de proyecto, de responsables de área, etcétera, etcétera, ya que los representantes, los Scrum Managers, Scrum Masters, están utilizando las gráficas de la pila de productos, etcétera, etcétera. Pues sí es necesario. Por eso aquí es importante el poder haber previamente condensado por grupos de sprints diferentes fases de proyecto, de tal forma que se puedan introducir. Simplemente es una aproximación bastante estándar en cuanto a las diferentes fases que he comentado anteriormente, la de la generación de la idea, la preproducción, etcétera, y asegurando que los elementos, las diferentes partes involucradas están presentes, desde la parte de negocio, de aseguranza financiero, hasta la parte de QA, que pueda estar presente, que sepa qué producto se va posiblemente o potencialmente se va a probar, qué requerimientos de testeo se van a acordar, es decir, asegurar la calidad, asegurar la comunicación, quién va a ser responsable de qué, etcétera, etcétera, ¿no? Plantillas de gestión genéricas, tampoco tengo que extenderme mucho porque es absolutamente normal. En este caso las reuniones de retro, cuando ya se han finalizado los sprints y demás, no había una costumbre de tenerlas documentadas, de tenerlo escrito y en un repositorio, y creo que es importante, ¿no? Ver qué es lo que se estuvo hablando, y de igual forma que cuando hay una petición de un incremento, de una nueva funcionalidad que tiene que haber por parte del Product Owner, y se tiene que escribir, se tiene que poner la pizarra y demás, pues creo que es necesario poderlas tener en las reuniones, ¿no? Yo creo que a casi nadie nos gusta tener que estar ahí de escribanos, pero creo que es una información muy útil a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, para tener en cuenta y en caso de haber problemas o de tener dudas de qué se decidió y cuándo, pues poder echar mano atrás, ¿no? Diferentes niveles de implicación, a nivel estratégico la gestión de riesgos se puede hacer. Como veis, están utilizados con Excel. Esta empresa está utilizando mucho Google Docs y es básicamente de lo que hemos tirado. No había tiempo para poder considerar implementar en un plazo muy corto otra herramienta, y lo importante no es tanto en cuanto, entre comillas, la herramienta en una fase inicial, sino la aproximación de qué necesitamos, ¿no? Qué KPIs van a tenerse que involucrar, qué información necesitamos, etcétera, etcétera. Y después ya se puede tener una información la cual nos permita ya también ver qué prestaciones pueden tener diferentes herramientas. En este caso me consta que están en esa fase en estos momentos de poder decidir qué herramienta de gestión de portfolio para introducir una herramienta estable y que permita almacenar mucha información y poder gestionar mejores gráficos, pero básicamente con una forma sencilla de utilizando Google Docs, pues se podía tener cierta información. En este caso me propuse una serie de KPIs muy sencillos, pero más que nada ver la cargabilidad de los equipos, perdón, y por otro lado ver también los incrementos que había por la falta de un cierre en concreto, ¿no? De tener un baseline sobre el cual a partir de ahí poder gestionar, ¿no? Y entonces pues fue uno de los motivos principales de los problemas que surgieron, ¿no? Que había muchísimo incremento por peticiones de nuevas funcionalidades que se iban de forma reactiva pidiendo, ¿no? Y nunca acababa de cerrarse de una forma oficial esa fase de requerimientos, ¿no? Para poder trabajar. Como veis, pues bueno, sigo con gráficas que se iban desarrollando por los diferentes equipos, y entonces lo que hice fue básicamente utilizar las pizarras que ya existían, los huecos en las fases intermedias, para poder imprimir esta información y que los equipos también tengan ese extra de info, ¿no? No solamente que esto se almacene en un repositorio, sino abrazar la filosofía ágil, filosofía Lean, y también que tengan una representación, estas métricas, en cuanto a aquello que están produciendo, ¿no? A mi modo de entender, creo que fue bastante positiva la aceptación porque pudieron ver el esfuerzo, cuantificar el esfuerzo que estaban realizando, ¿no? Y qué cosas estaban haciendo correctamente, qué cosas se tenían que mejorar. Y creo que fue un punto de inflexión en cuanto a mejorar la relación entre la parte más de negocio, que puedan entender un poquito mejor cómo funcionan, con la parte operativa y viceversa.
lógicamente también en las diferentes fases principales, pues cómo poder gestionar los diferentes qué plantillas había que utilizar, qué yo tenía que aprobar, etcétera, etcétera, para poder darles esa información. Y básicamente, pues esta es mi presentación. Creo que me he extendido un poquito de más, no pensaba extenderme tanto. Y yo daría paso ya, si os parece correcto, a las preguntas que podéis tener, que es la parte que yo creo más interesante. Y bueno, pues espero que os animéis a hacer estas preguntas. Hola José, te felicito por la ponencia, una ponencia muy interesante. Y bueno, como comentaste, pasaremos ahora al ruedo de preguntas. Bueno, ya me han estado haciendo llegar alguna, entonces les vuelvo a recordar al público que pueden formular las preguntas de dos formas. En vuestro panel van a encontrar un icono de una mano que lo pueden presionar y yo les habilito la voz para que puedan formularlo a José directamente las preguntas, o a través del chat lo pueden escribir también vuestras preguntas y yo le hago llegar a José. Mira, me comenta Fernando Lucas, la pregunta es la siguiente: ¿qué métricas utilizas en la PMO distintas de las de un proyecto individual? Vale, Fernando. La aproximación fue a utilizar menos métricas de las que a priori se puede utilizar en una oficina de proyectos al uso. Primero porque no daba tiempo a poder implementar en ese espacio de tiempo una oficina de proyectos por la limitación de esos 3 meses, y porque, vista la situación que había allí, urgía el mejorar los procesos o implementar procesos que no existían. Básicamente lo que más interesaba era la cargabilidad de los equipos por los diferentes departamentos involucrados en ese sentido, y los incrementos que había de carga de trabajo, los incrementos de nuevos productos que van surgiendo, nuevos requerimientos. Esta información lo que nos indicó, lo que nos ayudó mucho a nivel de todo el portfolio, es a empezar a vislumbrar que quizás existían un sobreexceso de peticiones de cambios, de requerimientos de alcance, en los cuales quizás la empresa tenía que definir mucho mejor qué es lo que quería. Y quizás hay proyectos que no se tenían que haber autorizado en la fase de producción hasta que esa idea estuviera mucho más madura. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la tesitura, en el tiempo que estuve presente, de poder encontrar proyectos que habían incrementado su alcance en un 65%. Y eso es algo, lógicamente, fuera de cualquier razón, ¿no? Generalmente en entornos predictivos o entornos tradicionales, por ejemplo, si hablamos de PRIS2, pues sería más bien razonable un cierto margen de desvío de tiempo, o sobre todo de tiempo y de cambios que pueda haber, pero tampoco que deje de tener sentido, ¿no? el caso de negocio, porque empiezas a incrementar y acaba de la idea inicial a la idea final, no tiene mucho que ver, ¿no? Y puede ver también cómo había diseños de juegos que lo que era la autorización a la fase de producción a lo que luego se convirtió, pues la verdad es que había muchísima diferencia. Entonces me centré en lo más básico para asegurar que la gente colaboraba en esa recolección de datos a nivel de la gestión de los proyectos, y por otro lado el poder analizar estos datos con la parte corporativa. De la parte de Scrum, como he comentado, ya había bastantes datos en cuanto a los gráficos de avance y demás, entonces ahí sí tenía información, pero en este caso, como no había prácticamente nada, tuve que empezar por lo más básico. Vamos a la siguiente, de Richard Telería. Te pregunta, José, ¿realmente se han respetado todas las liturgias de Scrum, Daylights, retros, o con las prisas en ocasiones se han saltado? Vale, buena pregunta. Los artefactos generalmente se han respetado, pero como hemos visto anteriormente, había cosas que no se respetaban por el tema todo tiene que estar para antes de ayer, ¿no? Que es la frase mítica. Por ejemplo, el tema de los sprints, ¿no? O quizás el mal uso que se hacía de los files cuando se introducía elementos Kanban. Entonces, eso sí que para mí es una línea roja que no se debe pasar, ¿no? Yo creo que el resto de elementos, en cuanto a las reuniones, en cuanto a las retros y demás, a nivel de lo que es la parte de Scrum, la parte ágil, sí que se respetaba bastante. Y de nuevo, y además me consta que hay algún miembro de los equipos técnicos que está presente en la conferencia de hoy. De nuevo, agradezco toda la ayuda que me propusieron en cuanto a facilitar comunicación,
ideas y demás, porque si no hubiera sido totalmente imposible. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta de Vasco Cano Pinto. Pregunta, ¿a quién iba dirigido ese proceso de cambio que mostrabas con anterioridad? El proceso de cambio está enfocado a obtener una gestión, un control por parte de negocio, por los cambios tanto que solicitaba negocio en cuanto a cambios de alcance, como los cambios que pudieran surgir por la parte técnica al identificar algún tipo de incidencia o algún tipo de mejora. Realmente, la mayor parte de los cambios y otro de los KPIs que son muy importantes de ver es cuántos cambios hay y por qué se solicitan, de dónde viene esa raíz, ¿no? Y en este caso, la gran mayoría de los cambios no venían implementados por incidencias, sino que eran cambios de criterio de alcance. Luego eso ya era muy indicativo de dónde había que centrar el esfuerzo. Pasamos con la siguiente pregunta, de Francisco José Malejil. Pregunta, ¿qué diferencias de gestión principal destaca entre una PMO que gestiona proyectos Waterfall versus Agile Scrum? Y la otra pregunta es, ¿qué consejos das para gestionar este cambio y empujarlo desde la PMO? Vale, a la primera pregunta, lamentablemente no te puedo ser de ayuda porque no tengo experiencia en el campo de Waterfall. Entonces, en este caso me centré en lo que es la parte de Scrum, o en las recomendaciones que hace, por ejemplo, también dentro de esta nueva certificación, como es la PMI ACP, que se basa principalmente, sobre todo en Scrum y una parte de XP, ¿no? Estamos hablando de un ámbito muy concreto, entre comillas, muy sencillo, va muy al grano en cuanto a cómo gestionar la carga de trabajo, cómo consensuar y cómo hacer que el equipo trabaje de forma más dinámica. ¿Si me puedes repetir la segunda pregunta, por favor? Sí. ¿Qué consejos das para gestionar el cambio y empujarlo desde la PMO? Vale, lo último que pensaría es precisamente en la PMO, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque había que plantearse si realmente, ¿para qué quieres una PMO? Eso es lo primero. ¿Para qué quiere, si hay necesidad de establecer una PMO? Si existen procedimientos suficientemente estables como para poder pensar en ese tejado de esa arquitectura, ¿no? Que sería la oficina de proyectos, y cuáles son los beneficios que se espera tener, ¿no? Vuelvo de nuevo a la base de la comunicación, de identificar las partes interesadas dentro de lo que es el ámbito corporativo, en ver si existe una sponsorización clara, definida, no solo a nivel de financiero, sino a nivel ejecutivo en cuanto a las situaciones en las cuales puedan surgir resistencia al cambio, y ver si tiene sentido realmente. Hay ocasiones en las cuales pues, no es recomendable el tener que hacer estas aproximaciones, no van a entregar valor, o quizás el entorno no está preparado o maduro suficiente como para poder hacer este tipo de historias, y hay que centrarse en lo más básico para poder afianzar los pasos en el camino. Ana María Gómez pregunta, respecto a lo que estás hablando, en cuanto a ampliación de alcance, ¿estarías hablando del concepto o puede haber ahí una corrupción del término del alcance? Buena pregunta. Yo creo que en este caso había un abuso de lo que es el concepto de alcance, porque vuelvo de nuevo a incidir en lo mismo que expliqué anteriormente en la exposición. Es muy importante que cuando se autoriza al equipo en un proyecto a iniciar la fase de producción o implementación, como lo quieras llamar, mi recomendación fue que una vez que ese proyecto ha finalizado y se ha pasado a operaciones, como se va a poder comprobar por los cambios que se han solicitado y ver las diferencias, y vas a ir a hacer una fase de lecciones aprendidas con los demás equipos y demás, vas a poder ver cómo ha evolucionado ese producto, ¿no? Cuántos cambios ha habido. Bajo mi punto de vista, es una opinión muy personal, ¿de acuerdo? Pero bajo mi punto de vista, yo considero que el cierre de especificaciones para poder iniciar la implementación, tú tienes que tener un producto, como mínimo, estamos hablando de un 70% cerrado. Porque si no, nunca vas a acabar de hacer el cierre de especificaciones, los equipos no van a poder realmente llegar a la velocidad que necesitan, no van a tener claro cuál es el alcance, y es necesario que, ya que se trabaja en periodos de tiempo muy cortos, los sprints, que la gente tenga muy claro hacia dónde se quiere ir, porque si no es una pérdida de esfuerzo y sobre todo es una falta de motivación de los equipos muy grande, ¿no? Que puede alterar, puede ser un riesgo pues, obvio en una corporación. José Luis Macho te está felicitando, bueno, te da sus
un saludo y éxitos por la exposición. Muchas gracias. Vasco Cano Pinto te hace otra pregunta. ¿Qué rol tenía la PMO y cómo se relacionaba con los equipos Scrum? Vale, de nuevo he incidido en el tema de que son 3 meses de tiempo, entonces el objetivo primordial fue, lo que fue efectivo es la implementación de procesos de gestión, ¿de acuerdo? Para allanar el camino y dar una serie de medidas recomendadas para poder tener una estructura de una cartera de proyectos, una oficina de cartera de proyectos, ¿de acuerdo? Luego la oficina de proyectos no fue implementada en ese ámbito de los 3 meses, ya que sería una auténtica locura y estaría abocada al fracaso, no es factible el poderlo hacer. El objetivo que tiene que tener esa oficina de proyectos es el poder tener métricas, el poder traducir elementos de cada uno de los proyectos que están en la cartera, de tal forma que a nivel ejecutivo, negocio pueda ver la efectividad de las decisiones estratégicas que han tenido. Por un lado, si necesitan tener mayor inversión en algunos proyectos o en tecnologías. Se trata de una faceta de mejora continua del servicio, de los productos que se están gestionando. Y en este caso no incide mucho en el nivel de detalle exhaustivo de lo que sería una PMO tradicional, porque lo que queremos ver es el estado de salud a nivel de alto nivel de cada uno de esos proyectos, porque los proyectos se están gestionando en un entorno ágil y ese entorno ágil tiene como objetivo evoluciones de dos semanas en cada uno de los sprints. Luego es importante que los equipos puedan trabajar con esa independencia, con esa libertad de saber qué es prioritario para el negocio, pero ellos son los que tienen que organizar el trabajo. Luego hay que evitar la medida posible que un gestor de proyectos les tenga que ordenar la carga de trabajo. Les dice que es prioritario, pero no cómo lo tienen que hacer. Eso es importante. Entonces, en este caso, porque es un difícil equilibrio de conceptos, la oficina de cartera de proyectos necesita valores muy básicos a nivel de evolución de cada uno de los proyectos para saber también los costes y que el negocio pueda tener una visibilidad sobre en qué se invierte el dinero y qué retorno tiene esa inversión. Ana María Gómez te pregunta ¿qué aporta de nuevo sinergias, complementos entre las técnicas Scrum y planificación progresiva? Yo creo que las sinergias son varias. Lo que más destacaría sería el hecho de que pasas de digamos, una gestión predictiva en el cual todo está, vamos a decirlo entre comillas, evidentemente, con más enfrascado, ¿no? Estamos hablando de predictivo, es decir, yo sé que tanto tiempo, estas 3 fases tengo que entregar esto, etcétera, etcétera. Unos mecanismos de gestión del cambio, digamos, más formales. Si hablamos, por ejemplo, en PRINCE2 de los paquetes de trabajo que vas a entregar, el problema de entrega al representante del equipo que va a ir haciendo, etcétera, a un entorno en el cual ves que existe mucho dinamismo, es muy significativo el hecho de ver los equipos moverse, cambiar las pizarras, ver la evolución, facilita mucho más la comunicación, la interactividad y demás. Y ciertamente a mí me gustó mucho ver esa parte de esa faceta comunicativa y esa parte de ceder la responsabilidad en esos equipos para que tengan cierto, entre comillas, autogobierno en cómo tienen que hacer su trabajo, pero eso no significa menoscabo de una pérdida de control a nivel de negocio. Por eso tiene que haber ese puente que una esa parte ágil con la parte, digamos, más de táctica o estratégica de la empresa. Entonces, bajo mi punto de vista, son totalmente complementarios. No me gusta cuando se hacen aproximaciones, en algunos casos lo he visto en formaciones ágiles, cuando se utiliza el término de gestión predictiva de forma peyorativa, ¿no? Las prácticas ágiles de por sí no son una panacea para todo, ni tampoco por el otro lado, ¿no? Entonces, es importante el poder obtener esos puntos de unión positivos, que esa facilitación de la comunicación, ese dinamismo, para poder gestionar los cambios de forma más rápida, y yo creo que es una faceta que también motiva más a los equipos, ese dinamismo. Ana María Seijo pregunta, bueno, primero te felicita por la ponencia, y la pregunta de ella es que se le hace complejo implementar en diferentes proyectos, por ejemplo en el área informática, ¿cómo lo podrías implementar? Vale, gracias, Ana María. Yo creo que si nos centramos en un área divisional es más fácil poder hacer una aproximación. Si estamos en un entorno de TI,
podemos, digamos que ahí existe un denominador común más en los equipos, ¿no? Más a nivel técnico y demás, ¿no? Pues tener tu parte de sistemas, tu parte de desarrollo y ver qué productos hay que entregar, qué similitudes puede haber, qué equipos se pueden integrar mejor, para ser más cómodos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el reto, y fue una de las razones por las cuales acepté este proyecto, porque el auténtico reto es el poder aunar equipos que, digamos que la forma de trabajo no tiene absolutamente nada que ver, no concebir por ejemplo, un diseñador gráfico con un músico, con luego un programador, etcétera. Todos son creativos, pero la aproximación es muy diferente, la forma de trabajar, y entonces el reto de comunicación, el reto procedimental sí que se llama ahí, ¿no? Yo creo que en el tema, por ejemplo, nos estamos en este tema de TI, dependiendo del catálogo de productos que se tenga que entregar, es, entre comillas, tendría que ser a priori más sencillo, porque estamos hablando de perfiles que tienen más similitud entre ellos. Bien, bueno, el resto de preguntas en sí ya son más que nada agradecimientos de Francisco José. Gracias, muy buena ponencia. Jorge López, enhorabuena por la ponencia. Ana María, felicitaciones, interesante. Bueno, esto lo acabamos de leer, perdón. Y Ángel Felguera, pues muchas gracias. Ya no hay más formulaciones de preguntas. Bueno, José, la verdad que ha sido muy interesante la ponencia. Te agradecemos nuevamente desde el capítulo PMI de Madrid y bueno, creo que ha sido de muy valor para cada uno de los de la gente que ha estado presente en el seminario. Y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias al capítulo PMI por la invitación y muchas gracias también a todos los que habéis asistido. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta en concreto, podéis ver mi correo electrónico en la pantalla, a través de LinkedIn o Twitter, etcétera. Y bueno, estaré encantado en la medida de mis posibilidades de poder atender cualquier pregunta y estoy claramente disponible. Así que muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día.